Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Acto 1. ¿Has escuchado quién es el nuevo encargado de la biblioteca? No lo conocí hasta que me explicaron quién era. Hablan de la persona que Mari-senpai llamó como novio. ¿No se supone que son pareja? Hablas como si fuera solo una actuación. Porque lo es. El reclamo sonó con un puño chocando contra la mesa. No hay forma que un bastardo como ese esté con Mari-senpai sin que haya algo de por medio. Issei estaba escuchando la conversación a su lado. Si bien usualmente sería uno de los primeros en tomar lugar y defensor que la posición de ambos no era la que debía ser, ahora mismo no sentía que hubiera en posibilidad de hacer algún movimiento. No tenía derecho a decir nada a nadie o imponer algo cuando había primero que lograr un objetivo antes de poder mostrarse arrogante como la última vez. Debió reconocer sus limitaciones en el primer encuentro con Archer, y luego pasó que aquella niña que se mostró inofensiva en primeras instancias, la chica que se paró al lado de Riser, logró noquearlo con un simple movimiento. Y ahora debía disimular que podía apuntar en este momento a alguien. Habían llegado el día anterior, esta tarde irían al inframundo para prepararse para la pelea, y en la charla que escuchó de Rias y Sona logró captar algo por lo bajo. Mari Wilt era mucho más fuerte de lo que cualquier podría imaginar y Archer parecía ser mucho más fuerte que ella, por ende, alguien más fuerte que Riser solo en base de lo aprendido. Al principio Issei no pensó que su Mari-senpai fuese tan fuerte, el hecho que Riser ofreció a Rias, que ella fuese parte de su equipo, ahora fue algo que Issei entendió como un desafío y una burla hacia Rias. Un desafío a Mari Wilt y de quienes decían que ella tenía la capacidad de superar a Riser, y una burla a Rias alegando que sin una ayuda de ese nivel, no había oportunidad que venciera. A Issei se le mostró la diferencia de poder que había de una manera la cual pudo comprender, él lo sabía, no era el cuchillo más afilado del cajón, por ello, se mostró el resultado de tal forma, pero no esperó incluso así que la breve muestra fuese suficiente, porque había un entendimiento de algo que no debería ser conocido. Hasta donde sabía, Archer era nuevo incluso para la presentación de los demonios, y de la nada había pasado de enemigo a alguien que estaba bajo la protección de algún demonio noble. Issei presenció la frustración de Rias ante ese hecho, pero desconocía el porqué de tal acción. No es necesario que vea a Archer como un enemigo. La voz de Graifia resonó profundamente en la memoria de Issei. No conocía mucho de la mujer, pero por la forma en la que puso el orden entre Rias y era una advertencia, incluso alguien como él podía entender ese hecho, pero no podía comprender por qué se dio tal evento. Pero no debería estar Rias feliz por la oportunidad de liberación de Mari Wilt. Issei no logró conectar puntos por más que lo intentara. La participación de Graifia fue repentina, el llamado a la pelea y la unión de las familias, y entre todo eso estaba de fondo Mari Wilt, alguien quien Rias había presentado como una amiga cercana, pero cada interacción que Issei veía de ambas, pareciera que no era el resultado real. ¿No era siempre Rias un poco más rígido de lo habitual con Mari Wilt? Issei suspiró y sacudió aquellas ideas de su cabeza. Probablemente algo como eso debió haber sido su imaginación. No había formado en la que la Rias que él conociera fuese a tener alguna enemistad con la alegre y enérgica Mari Wilt. No había formado en la que alguien tan amable como Rias, quien lo había traído de vuelta a la vida apostado sus piezas, fuese alguien que mirase de menos a alguien como Mari Wilt. No. A Mari Asmodeo. No deberías estar en clases. Ah, pero quería visitarte. Debes estar nervioso al ser tu primer día en el trabajo. El gruñido a su lado indicó a Merlin que su objetivo había sido cumplido cuando el hombre que había estado con un libro en manos lo bajó para verla. No deberías molestar después de clases. Emilia miró a Merlin, quien se había sentado frente a la mesa que tenía en la recepción de la biblioteca de la academia. ¿Por qué cuando puedo pasar a saludarte? Silencio. El signo que guardara silencio salió de Emilia cuando Merlin dio aquel pequeño grito que llamó la atención de las mesas cercanas.
Emilia podía decir con facilidad que algo como eso era previsible, siendo la forma de ser de Merlín, y aquella acción debió darse con la intención que ese fuera el caso. No había pasado ni medio día desde que había asumido el cargo y parecía que la negativa hacia él por el lado de los estudiantes era bastante alta. No entendió de dónde sacaron que debía renunciar debido a que era famoso por haber golpeado a Merlín. Fue que Emilia recordó aquel directo y como Merlín le había pedido en aquella ocasión que escucharía lo que fuese si es que jugaba a ser rudo con ella. El resultado fue con él con una vista general negativa y la mirada de varios estudiantes que mostraban únicamente molestia y desagrado hacia su presencia, pero no era algo que le importara de todas las formas. Vamos, debe haber algo que pasó. Mientras que no estaba presente Merlín, habló a saber de lo que pasó y por eso le preguntó a Emilia por ello. Quería escuchar la respuesta de los labios del hombre. Emilia pensó en la situación, a sabiendas que no importaba si no decía nada, Merlín seguiría hasta que obtener lo que desea. Ella se acercó para hablarme. Emilia no dijo nada por la sonrisa creciente en el rostro de Merlín, dado que ella estaba dándole la espalda al resto de quienes se encontraban en la biblioteca, siendo solo Emilia quien pudo ver la sonrisa creciente de la mujer y la felicidad con la que se alzó. Por supuesto no era la sonrisa propia de la dulce y amigable Mariwilt. Lo hizo entonces. La risa de Merlín no pasó por alto, fue una suave pero frente a Emilia mostró cuánto intentaba contenerse. Bien, eso es interesante, pensé que habría algo como eso pero el hecho que se diera ya de manera directa es una sorpresa. Supongo que las amistades son algo más pasajero de lo que creería. Emilia suspiró cuando vio a Merlín guiñarle un ojo. Las amistades y el interés pueden ser algo que reemplazable para mí. Por supuesto, tengo muy buenos amigos que jamás dejaría, pero el entretenimiento que me brindas no es algo que vaya a dejar, así que deberías acostumbrarte. Lo harás. El capricho por el cual te sujetas es algo que no puedes controlar. Una conversación en un espacio no indicado. A Merlín le gustó por el sentimiento de poder ser atrapada en algún momento. Los familiares de los demonios efectivamente estaban dentro de la biblioteca, pero debido al tipo de familiares usados, no podían tener un margen de maniobra como quisieran, pero eso fue lo que motivó a seguir a Merlín. El límite de lo que podía pasar con una acción incorrecta. Por predecible que fuese algo como esto por parte de los demonios, no pudo evitar tomar la situación como algo lindo para pasar el rato. El que quisieran saber algo sobre Emilia fue lo que más se divirtió a Merlín. La única persona que estaba al tanto de todos los cambios era Odín y al igual que ella, era bastante sorprendente el alcance del ojo del padre de todo en aquel mundo. De todas formas Odín no plantó una acción contra ella, todo lo contrario. Él estaba más interesado en ver algo entretenido que a moverse. Probablemente Odín no estaba al conocimiento completo de la situación pero para Merlín fue suficiente. En su momento vería cómo resolver el resto de acciones de igual forma. La tarde de la convocatoria al juego fue algo que había tenido nervioso a Issei. El nerviosismo no estaba de menos, porque en él caía todo lo que significaba el futuro de Rías. Un peso que no pudo hacer más que abrumarlo, pero al mismo tiempo se sintió como si fuese un héroe de leyenda o algún protagonista de alguna serie. El sentimiento de que si hacía algo erróneo podía llevar a la pérdida total de lo que había obtenido hizo que la presión en Issei aumentara. Fue solo aquella noche con la que pudo hablar con Mariwilt que la mayoría de sus pensamientos se calmaron. Ahora la confianza se renovó en su persona y se sintió preparado para el combate. Issei terminó de limpiarse el rostro antes de dar un leve suspiro a su persona y ponerse en marcha para ir a la sala donde todos los demás lo estaban esperando, pero se topó en el pasillo de aquella gran mansión a alguien que no esperaba ver antes del encuentro. Ah, es bueno verte, Issei-kun. Una suave sonrisa y una mirada cálida, una actitud tan tranquila y una buena voluntad que Issei no pudo hacer nada más que encontrar encantadora. Mari-senpai. Issei no pudo estar sorprendido al ver a aquella joven una vez más ante él. En su momento más bajo consumiéndolo parecía que siempre llegaba Mariwilt para mostrarle aquella sonrisa que necesitaba para inspirarse.
Parece que sigues nervioso. La suave respuesta de Mariwit, quien caminó hasta quedarse parada frente a Issei y lo miró al rostro acercándolo un poco más de lo que Issei esperaba. Aquella acción hizo que Issei se tropezara y cayera al suelo con el rostro rojo al intentar retroceder de aquel acercamiento arrepentido. La risa que a los oídos de Issei fue encantadora no se hizo esperar cuando Mariwit le extendió una mano para que se ponga de pie. Solo quería desearte la victoria y quiero que entiendas una cosa. Cuando Issei estuvo delante de Mariwit se sintió como la mano de la mujer se posó en su pecho, Mariwit con la mano sobre el pecho de Issei en donde estaría el corazón. Se dice que la mayor fuerza de los héroes viene de aquí y no es un mito como todos creen, entonces cuando llegue el momento usa tu corazón para extraer esa fuerza, ¿sí? Aquella última sentencia fue un amable, simbolizando las palabras anteriores de Merlin que Issei recordó, que él portaba un gran corazón y que creía en él. ¿Cómo aquella persona podía ser tan amable con quien no se lo merecía? Issei se sintió culpable por todas las veces que había pensado mal de Mariwit, todas las veces que la usaba para sus fantasías, o cuando solo quería estar con ella por un motivo banal como el cuerpo. ¿Por qué había usado a una persona para pensamientos tan oscuros? Gracias, eso fue todo lo que Issei pudo decir antes de sonreírle con felicidad a Mariwit y sentir que la paz llegaba a su ser. Ganaré, cuenta con ello. Lo estaré esperando, Issei-kun. Ante aquella última despedida, Issei comenzó a caminar hacia adelante, girando una última vez para ver a Mariwit, despidiéndolo con la mano y una sonrisa, siguió viéndola hasta que giró por uno de los pasillos y comenzó a ir hacia su destino. Merlin se había quedado con una sonrisa tranquila y una expresión complaciente, feliz de la situación dada. Señorita Asmodeus, debería estar acompañando en este momento al señor Archer. Merlin giró ligeramente la cabeza para ver a Grayfia, quien estaba llegando hacia su dirección. Merlin lo sabía, que la mujer había visto todo aquello, pero parecía que no tenía nada que decir o que mencionar. Ella ya sabía que estaba ahí de todas las formas, solo mostró lo que debía. Por eso, era una pena para Merlin. De verdad su actuación era tan buena que en vez de que Grayfia dude estaba sintiendo pena por su amabilidad constante hacia los demás. Sintió que si hubiera estado con Emilia, podría haberse burlado abiertamente de lo crédulo que fue Issei cuando solo le dedicó un par de palabras bonitas. Parecía que Grayfia incluso reconoció algo de lo que dijo por la forma en la que la estaba viendo. Merlin lo pensó brevemente, luego descartó esa posibilidad, dado que si hubiera alguna duda real por parte de los demonios, esta ya debió haber dado hace mucho tiempo, mas ahora solo quedaba la simple y pequeña comprensión de estos. Mucha bondad no es algo que debería mostrar un demonio. Aquel comentario dado por Grayfia hizo que Merlin parpadeara en sorpresa, una genuina, algo lo cual hizo que Grayfia viera detenidamente a la joven en busca de lo que había pasado. Un suspiro fue dado por Grayfia ante aquella reacción de quien era a sus ojos Mariwit. ¿Perdón? La pregunta de Merlin con la expresión genuina de confusión hizo que Grayfia suspirara, pero a contrario de lo que Merlin esperaba, fue unas ligeras palmadas en la cabeza lo que recibió. Es solo comparado con la persona que va a tu lado, no deberías mostrarte tan abierta a los demás. Merlin no podía creer lo que decía Grayfia a cada vez que abría la boca. Vamos, debería estar en el palco de mi familia, y dudo que tengas un lugar para ver en el lugar de los Asmodeus. Merlin rió suavemente, uno que parecía la de una doncella de cuento por la forma en la que se soltó. Para Grayfia fue ver a la joven, que estaba feliz de los eventos. Para Merlin fue la alegría de una vista nueva, que no pensó que los demonios le podían brindar. La llegada a la sala fue en un silencio tranquilo. Merlin tarareó hasta llegar donde se encontró a Emilia sentada con los brazos cruzados, mirando la arena que estaba abajo. El vitral amplio de la habitación permitía que se viera el exterior pero no el interior. Merlin caminó tranquilamente hasta quedarse al lado de Emilia y sonreír antes de sentarse el regazo del hombre en vez de la silla preparada que había a su lado. El hombre abrió los ojos un poco por la acción repentina, pero tampoco la apartó. Merlin estaba consciente de que el hombre estaba jugando el papel de buena pareja, por eso la mujer sentía como una pasó a su cabello. Emilia le estaba dando ligeras caricias en la cabeza. Parece que su relación es tal y como dicen. La sonrisa en el rostro de Grayfia hizo que Merlin riera. Nos conocemos desde hace tiempo, fue el comentario de Merlin. Una vedada a los medios.
Podría decirse la respuesta de Emilia fue mucho más tranquila. El hombre pasó de ver el estadio de abajo a ver a la mujer, quien no se movió a pesar de haber llegado. ¿Hubo algún avance en lo que hablamos? Merlín sintió que una de sus orejas se movía con aquel comentario. Un leve signo que Emilia captó. Merlín pensó que la primera presentación había sido solo algo para interactuar, pero por cómo habló casualmente con Grayfia indicó que ese no era el caso. ¿De verdad había guardado algo como eso de ella? Merlín no sabía si estar sorprendida, aplaudir la capacidad de Emilia para guardar información o estar enojada que no le haya dicho nada, pero era algo molesto que pareciera que la buena voluntad accionada de Emilia fuese algo genuino a la sirvienta. O quizás era algo accionado también. Merlín no pudo decir nada o pensar en algo correcto debido a la dificultad que había para leer a Emilia. Todo ser vivo tenía su propio modo de contar sus emociones, pero el hombre no era algo que podía catalogar en lo demás. Ella había estado cómoda viendo ese desarrollo por parte de los demás seres, tanto que cuando llegó el turno de interpretar a Emilia falló. Tampoco es que Merlín se pusiera un gran peso encima al no poder comprender a una espada estaba diseñada para un único propósito, no había una finalidad en leer algo que estaba diseñada para un único objetivo, ya sea proteger o matar. Una espada existe para bañarse sangre y no para cuestionar qué sangre se estaba bañando. Circeche está abierto al diálogo, pero es algo que no puede tratar de manera directa. Penosamente Grayfia asomándose con la cabeza. Hará de intermediario, es lo máximo que puede ofrecer. Ya veo. Es porque usar su posición para algo como esto sería visto como un abuso en su autoridad actual. Incluso cuando ella ya no presenta una relación con su familia. Fue su propia casa quien la expulsó. Bueno, si es que llamarla su casa podría ser lo correcto. Merlín entendió de qué estaban hablando ahora, fue de su posición como objeto de canje de los Asmodeus. Quería aplaudir a Emilia por llevar bastante bien la mentira que se había plantado, siendo que ahora incluso mostró interés en la disolución de la relación su familia. ¿No sería lo correcto dejarla a su suerte? Parece que la familia que se le ha dado el puesto de Asmodeus tiene bastante energía en cuanto a decisiones reales se trata. Merlín lo pensó, si bien había una rama de los Asmodeus que quedaron como aliados y nobles de la actual facción en el infierno, aún quedaba el hecho de que la familia Glass Yalabolas había comenzado a inmiscuirse en muchos asuntos de la facción antigua. Los verdaderos Asmodeus vivían bajo la sombra del clan Glass Yalabolas, incluso si no fuera por la persona del clan que tomó el cargo como uno de los 4 señores, el desprecio mostrado por el nuevo consejo a los Asmodeus era bastante palpable. De hecho, es algo que le incumbe especialmente a la familia central, pero debes saber que incluso si lo desean, no pueden ostentar la libertad que en antaño tuvieron. Y deja que su hermana vaya a ser vendida sin más. La pregunta de Emilia hizo que Grayfia suspirara. Es debido a que formalmente el señor Alancer no está en posición de comandar a la familia y es el señor Creuserey quien toma las decisiones de la familia. ¿Alguna posibilidad de obtener el permiso de Alancer? Incluso si lo haces, está bajo sospechas de colaborar con la facción antigua, el peso de su elección no tendrá el mismo valor. La familia Glass Yalabolas es la principal opositora a que los Asmodeus tomen su asiento en el consejo. Entonces queda recurrir a la familia Glass Yalabolas. Ellos son los principales que desean dar a Mari Asmodeus a los Fenix. Alegan que fueron ellos quienes la alzaron en lo que es ahora Grayfia comentó secamente, era notorio el disgusto, es incluso conocida la historia que el señor Alancer ha buscado a su hermana de la posición actual en la que se encuentra. Emilia realmente estaba interesada por el tipo de historia que había construido Merlín con el tiempo. Quizá incluso había fingido crecer para atrapar el corazón de su hermano mayor, algo propio de ella. Me sorprende solo por escuchar que Alancer haya dimitido para dejar a Creuserey como el representante de los Asmodeus, ahora que es un miembro de casa no debería gozar de libertad. Incluso si es momentánea la distribución, la fuerza del señor Alancer es considerable para el mundo. A diferencia de la señora Mario Creuserey, el señor Alancer es monitoreado debido al poder que tiene por su cuenta. Emilia alzó una ceja. ¿No es Mari incluso lo suficientemente fuerte para ser vista? El comentario hizo que, contrario a la expresión habitual de Grayfia, la mujer soltara una risa suave.
Es fuerte, pero entre los demonios jóvenes en ascenso, ella no es la más fuerte. Grayfia vio el ceño fruncido de Mary Wilt y entendió que estaba ofendida. Fue extraño para la mujer. Grayfia no supo por qué, a pesar de que ya no necesitaba servir a los Lucifer o estar dispuesta a hacer algo por ellos, aún así sintió un atisbo de logro en aquel hecho. No fue el mismo caso que cuando se le presentó que debía servir a Rizebin Livan Lucifer. Quizá fue la presencia. Grayfia no pudo decirlo, pero al mirar a la persona sentada con la mujer en el regazo, no sintió esa misma perturbación que con Rizebin. Fue como si Rizebin fuese un imitador y el verdadero heredero hubiera llegado. Grayfia estuvo preocupada al principio cuando comprendió quién era el ancestro del hombre sentado con una mirada aburrida hacia el escenario, pero al final no pudo decir más o accionar de más. La negativa a prestar su servicio como un lucifuge fue algo dado a primeras instancias. O al menos hasta que vio al pequeño o casi instantáneo despliegue de habilidad del llamado Archer hacia aquel demonio perteneciente a Riser Phoenix. No fue la misma vibra únicamente demoníaca o desagradable que tanto rechazo le provocó, incluso su hermano Euclid no se mostró conforme con Rizebin, pero no había mucho que hacer con el único heredero conocido. Quizá su participación hubiera sido distinta si alguien así de tranquilo hubiera sido la cabeza de la familia en aquel tiempo. Grayfia negó con la cabeza para sí. Ella estaba sacando ideas demasiado rápido, solo fueron un par de encuentros, y no debía de confiar en alguien como aquel hombre. Un pitido llegó a la cabeza de Grayfia cuando comenzó a dudar de más. No fue algo molesto, pero fue como si la idea de pensar mal de aquel hombre le trajera una molestia. Merlin, quien había estado en silencio, sonriendo ante el pequeño gesto de leve cierre de un ojo de Grayfia. Ella estaba haciendo pequeñas enmiendas en la mujer, nada como controlarla o hacer que actúe de forma incorrecta. El hecho que la mujer decidiera meter la mano en el fuego por Emilia había sido por completa decisión de la propia Grayfia, algo que desconcertó en cierta medida a Merlin, dado que no había incrementado algo así como una lealtad absoluta o puesto un incentivo significativo. Ella deseaba ver a Grayfia luchar contra la idea de la traición o el seguir con el deber que le habían puesto desde la infancia. Pero aquel debía estar realmente tan altamente implantado en la mente de la mujer. Si fuese el caso, entonces hubiera seguido a Rizebin como su hermano. Merlin lo pensó brevemente y luego arrugó el rostro en disgusto. Comprendió en cierto grado lo que pasó. No es que Grayfia no sintiera apego a seguir a los Lucifer, simplemente Rizebin era así de incompetente. Soltando un suspiro, Merlin estuvo decepcionado de que el resultado ya había sido fijado y ella había metido una mano innecesaria. En vez de ayudar a que Grayfia esté a favor de servir al Lucifer que se presentó, ella debió haber hecho que sienta que debía su lealtad más hacia los demonios actuales. Podría ser ese retoque en adelante. Quizá el estado mental de Grayfia nunca se arregló luego de la guerra. Aquella fue la conclusión que pudo sacar a Merlin, debido a que estaba la mujer actuando un favor hacia lo que deseaba, pero no era lo que esperaba. El sonido de la puerta abriéndose del palco en el que estaban indicaba que alguien entró, y debido a que no hubo movimientos de Grayfia era obvio que se trataba de aquel hombre que Merlin pensó que sería el más divertido de los demonios. Sirseach Lucifer entró en la sala en la que se encontraban con una mirada fija a la pareja sentada. Una reverencia fue dada por Grayfia una vez que Sirseach entró en la sala. Poco después la mujer dejó el lugar, alegando que el juego de clasificación estaba por comenzar y ella sería parte de los jueces y daría los anuncios. Sirseach vio a Grayfia salir en silencio de la habitación. Era el palco que no se había usado en un tiempo debido a quién pertenecía. Los Lucifuge habían obtenido una área designada por parte de Grayfia, pero ella jamás lo usó debido a que se manejaba por los puestos de la casa Gremory, Bael y la del propio Lucifer. Es bueno conocerlo finalmente. Una presentación formal. Emilia miró hacia abajo a Merlin, quien se encogió de hombros ante la situación. Si bien era predecible que ambos se encontrarían debido a que Grayfia había dicho de antemano que informaría a Sirseach, no esperó que fuese así de rápido. Merlin se paró e hizo una reverencia formal al recién llegado, algo que Sirseach tomó con un suspiro, y caminó hasta poner una mano en la cabeza de la mujer. Te dije que no es necesario que me saludes de esa forma. Una nueva interacción que Emilia desconocía de parte de las acciones de Merlin. ¿Qué vínculo había formalizado la mujer con aquel hombre de alto estatus para que la situación se presente de tal forma?
Creyó que Sir Sech era uno de los que presentó una negativa hacia Merlin, pero no parecía el caso, entonces solo generó más interrogantes a la hora de accionar. ¿Cómo podría responder de tal forma? Merlin no alzó la cabeza porque sabía que si lo hacía, terminaría riéndose al ver la expresión de Emilia. Por favor, toma asiento, hay algunas cosas que necesito hablar con tu compañero. La respuesta de Sir Sech primero fue amable para luego ver hacia aquel hombre que estaba pasar viendo hacia el frente sin prestarle atención. Había subido su poder mágico, era obvio que aquella persona había notado su presencia y estaba dando algo que pudiera darse como una prueba de que él no estaba solo para presentarse. E incluso así aquel hombre sentado decidió ignorar por completo al pelirrojo que había ingresado con el ceño fruncido a pesar de la sonrisa que había estado presente en su rostro. Era obvia la incomodidad en auge que se daba entre ambos, pero no hubo algo así como un punto medio para hablar. Sir Sech terminó con un suspiro porque al final, había hecho una promesa con Greyfia antes que ella saliera de la habitación, de que no importara lo que hiciera, que no causaría un conflicto o habría una pelea entre ambos, pero por cómo iban las cosas y la forma en la que estaba siendo ignorado, tenía deseos de parar con aquella promesa e ir directamente a exigir respuestas. Pero no se había ganado su puesto o su posición por actuar sin pensar o la toma de acciones sin premeditar. Las consecuencias de alguna acción siempre caían sin importar lo leve que fuese ni si era posible. Sir Sech no quiso que algo como eso pasase. Los segundos pasaron, la mirada de Sir Sech seguía en quien para él era Mariwit, pero al darse cuenta de que no habría algún movimiento, dejó de lado aquella primera idea con un suspiro. Bien, solo quiero saber de tus intenciones. ¿No es algo muy directo? Hablar con la facción que tu familia busca derrocar no es el movimiento más habitual que uno tomaría. Estoy seguro de que la vieja facción estaría más que feliz de tenerte con ellos. ¿Y si no busco rebelarme contra la facción actual que comanda el infierno? La pregunta dada junto con la vista de por fin voltearse a verlo hizo que Sir Sech sonriera de lado. Era algo que se podía decir a primera vista. Mi esposa era bastante clara que no tenías intención de seguir los pasos que el resto de tu familia. ¿Esposa? Una pregunta que le hizo Emilia, pero con la respuesta que ya sabía. Fue notorio el acento en la palabra por parte de Sir Sech, indicando que era algo que quería resaltar. Greyfia Lucifuge, la buscaste por su apellido, lo entiendo. El hombre suspiró ante aquel dato. Emilia había evaluado a Sir Sech como este había hecho lo mismo hacia él y en lo que pudo encontrar es que era mejor de lo que Merlin le había indicado. Tenía más control de las emociones de lo que se le había planteado que poseía. Ninguno de los dos mostraba una cara real. Sir Sech se presentó de manera amigable y sin mostrar el estatus que debería poseer. Quizás la primera impresión que intentó fue la de alzarse sobre aquel llegado y su poder, pero ahora para el hombre de pelo rojo las cosas cambiaron. Encontró una utilidad para alguien como aquel hombre de pelo blanco que estaba emparentado con quien más le causó problemas. Aquel hombre para sentarse tranquilamente y al mismo tiempo mostrar una negativa al conflicto. Eso sumado a que Sir Sech vio como no había soltado la mano de Mariwit en todo lo que habían hablado el hombre de pelo rojo, se dio cuenta que sería mucho más fácil mover al hombre llamado Archer usando a la joven Asmodeus, antes que causar un problema entre facciones. ¿Acaso no era un ganar para todos? No podía culparlo por querer mover a un heredero legítimo para facilitar su mandato. Al igual que los demás, Sir Sech pudo ver la utilidad en usar a aquella joven. En utilizar a Mariwit. El tiempo transcurrido era algo que tranquilo, la pelea se desarrolló abajo y Archer solo contestó con tranquilidad las preguntas que Sir Sech le daba. Todo fue por parte del guión que había obtenido de Merlin, ambos poniéndose de acuerdo para dar una historia creíble y ocultar los huecos de cada uno. Con las preguntas que Emilia respondía, estaba cerrando los huecos que Merlin había dejado hace tantos años para que los demonios confiaran en la sinceridad de lo que pasaba. Era aterrador en cierto grado, alguien como Merlin que podía interferir para hacer pensar que siempre estuvo ahí, que toda tu vida viviendo a su lado fue nada más que una ilusión para al final caer en la locura al descubrir que todo lo que uno podría haber vivido no era suyo. Un sentimiento que Emilia podía comprender en cierto grado, pero aquella situación había sido dada por sí mismo y no por alguien externo. Ocasionalmente miraba hacia el vidrio que mostraba el partido, como lo había previsto Merlin. Fue bastante unilateral cuando llegó la hora de chocar contra Riser.
Emilia no comprendió por qué Merlín se había burlado bastante de la utilización del poder de Rías hasta que lo vio ahora. Era algo divertido y a la vez molesto de ver. Pareces interesados en la pelea de mi hermana. Sir se había sentado al lado de ambos mientras que veían el partido siendo desarrollado. Emilia estaba con Merlín en su regazo viendo el juego en silencio, algo raro de ella. Quizás estaba haciendo todo lo posible para no reírse de lo que pasaba y por ello decidió simplemente seguir su papel de doncella inocente para los demás. El uso de poder de la familia, el poder de la destrucción. ¿O algo que te interesa sobre eso? La sonrisa complaciente de Sir se volvió cuando indicó que su interés vino del poder que usaba su hermana y no trataba de interés en ella. Emilia notó eso pero pasó de decir algo o señalarlo, después le preguntaría a Merlín sobre ello. ¿Por qué no destruye simplemente el total? Lanzar el poder acumulado a lo loco en vez de enfocarlo no aumentar el daño, simplemente está dispersando el poder y dando paso a que Riser se regenere a gusto. Merlín alzó la cabeza para ver a Emilia, ambos se vieron unos segundos y un pequeño deje de sonrisa indicó que lo mencionado fue algo que complació a Merlín. Sir no dijo nada por la observación, pero podía tener una idea de que hablaba Archer. Su hermana se limitó bastante por el hecho de estar bajo el pensamiento de únicamente aplicar más poder a la fórmula daría un resultado más vasto. No deberías guiarla luego de la pelea. La emoción cuando Merlín se sentó de golpe y vio a Emilia luego a Sir con una sonrisa hizo que los ojos de Sir se abrieran. ¿Guiarla? ¡Claro! La emoción en la voz de Merlín no disminuyó, es muy buena con la magia, podría darle indicaciones realmente geniales para avanzar. Emilia escuchó las mentiras tras otras que soltaba Merlín. Era difícil saber cuando la mujer mentía, pero dar mentiras tan descaradas de su persona hacía que fuese obvio saber cuando decía algo por ese estilo. Un maestro Sir susurró pero luego escuchó y negó, probablemente la idea llegó brevemente a su cabeza, pero al ver el resultado final del combate supo que no había mucho que dar. El anuncio de Issei siendo eliminado hizo que las cabezas de todos voltearan hacia la arena en donde Rías se había rendido al ver a su peón siendo masacrado. Aún así, a pesar de que ya no debería haber estado de pie, permaneció hasta el final. Tiene buen espíritu. El comentario casual de Emilia hizo que Merlín alzara una ceja. No esperaba nada como un cumplido por parte del hombre. Aquella expresión real que pasó en el rostro de Merlín hizo que Sir viera la situación con otros ojos y una idea llegara a su cabeza. Se puso de pie y les dio la espalda. Fue un gusto hablar con usted por breve que fuese. Lo que sea. Una respuesta cortante y una risa de fondo. Nadie se atrevería a dar una palabra con tanta animosidad enfrente de él. Sir sabía quiénes lo maldecirían cuando no podría escucharlos, pero ahora era distinto, con él en la sala y la voz más que audible en su contra. Estaré en contacto con usted y veré si puedo solucionar el problema de autoridad que tienen para liberar a la joven Asmodeus, incluso si su hermano Alancer y yo no estamos de acuerdo. Creo que podrá ejercer suficiente presión en Creuserei para que se meta en los asuntos. No hubo respuestas, lo que provocó una risa suave de Sir quien se retiró de la habitación. Pocos segundos después Merlín hizo un ademán de la mano, alzando un campo delimitado para evitar que el ruido salga y al instante que hizo eso, estalló en una carcajada descontrolada. Es tan gracioso. Ninguno de los dos actuó con normalidad. La risa de Merlín hizo que un gruñido de Emilia se diera, ambos formales e intentando actuar civilizados, cuando era obvio que no se querían ver. La risa de Merlín ante aquel último comentario no mermó en lo absoluto, pareció que recordó algo que hizo que se riera incluso más. ¿What? Ah. Merlín respiró hondo intentando calmarse antes de hablar y se acomodó una vez más en el regazo del hombre, quien solo se recostó en el sofá a esperas de la mujer. Lo siento, es que su primera acción fue aclarar que Grayfia es su esposa. Eso es divertido. No encontré algo raro en lo que había dicho la mujer. Lo es cuando puedes ver las emociones de los demás. Oh, nada de silencio, seguirás hablando con ella como lo haces actualmente. Creí que no te gustaba. Aquel último comentario hizo que la sonrisa de Merlín se congelara por completo y su expresión, que había estado en una sonrisa con los ojos abiertos, quedara inmóvil. ¿Estabas siendo considerado? La pregunta de Merlín fue casi en shock, como si la mera mención de un hecho como ese fuese algo que iba en contra de lo que esperaba.
Emilia miró hacia otro lado, incluso cuando no había signos de vergüenza en el hombre desvió la mirada, parecías incómoda la última vez que hablé con ella a solas. Fue una risa naciente, diferente a los demás que había soltado hasta ahora, cuando se trataba de entretenimiento al encontrar algo divertido. Fue una risa mucho más suave de lo que Emilia había esperado oír por parte de la mujer. Una risa gentil y genuina. Lo siento, es solo a pesar de que no era una risa descontrolada como la última vez. Merlín cerró los ojos y se dejó recostar en el pecho de Emilia una vez más. Es tan dulce de tu parte incluso cuando no comprendes lo que haces, que no puedo hacer nada más que reír. Podrías callarte. Quizá con un beso guardes silencio. La vuelta del infierno al mundo humano fue algo que se dio para Merlín casi de manera espontánea, insistió Emilia desde que terminó el encuentro hasta que llegaron a lo que podría llamar su vacío o en todo caso hogar. Ella estaba más a gusto que conformarse. Pasaban los días con Emilia acentuándose en su nuevo cuerpo. El rechazo que pensó que habría no se dio, por la experiencia que Merlín tuvo fue por las condiciones en las que había aportado el alma de Emilia a un cuerpo compatible. No esperó que algo como esto se diera por un error suyo. Un momento que provocó al jugar con una línea fuera del faro hizo que la posibilidad de sacarlo fuese posible. ¿Qué estás planeando ahora? Merlín entreabrió un ojo y miró al hombre que estaba sentado en la cama viéndola acostada. Merlín estaba con la cabeza sobre una almohada, desnuda y con la respiración irregular. Debiste ser un monstruo en la vida. Ahora que está pasando por esa cabeza tuya. La mano de Emilia se extendió y le pellizcó una mejilla a Merlín, quien resopló ante aquel acto. Ya, lo entendí, solo estaba diciendo que es bueno estar contigo. La mirada que le dio a Emilia fue una que mostró algo más allá del simple cansancio habitual, algo que Merlín no comprendió otra vez. Olvida eso. ¿Cómo fue tu conversación con Momo-chan? ¿Es porque te interesa o tienes interés real por una amiga? La sonrisa de Merlín se volvió demasiado dulce de un momento a otro. Por supuesto que quiero saber qué pasa con una amiga. Me preguntó sobre cómo nos conocíamos. Emilia dio suspiro cuando vio cómo Merlín palpó el lugar a su lado y volvió a acostarse con la mujer, quien a diferencia de las otras ocasiones, ahora fue ella quien acunó la cabeza de este en su pecho. ¿Interés por cómo ocultar algo así por mucho tiempo? Está enamorada de Kiba Yunuto. Los párpados de Merlín se abrieron un poco más de golpe. ¿Te confío tal información personal de la nada? Emilia dudó unos segundos antes de responder. Comentó que se sentía libre para charlar conmigo de manera casual. ¿No se han visto como 2 veces? Merlín pasó suavemente la mano por el cabello de Emilia. Parece ser que la idiotez viene con la sangre. El comentario de Emilia salió sin más, preguntando lo que había sido la forma tan poco considerada de Momo. Cuando el idiota eres tú. Quizás Merlín se burló pensando que ganaría un gruñido o un ceño fruncido, pero no hubo nada, solo un ligero sonido gutural que indicó que se callara. ¿Quieres dormir? Una pregunta que Merlín tomó como válida, porque incluso luego de obtener el cuerpo, Emilia había estado abusando de la posibilidad de no necesitar descansar. Cállate. No sabía que me tenías tal confianza para bajar la guardia de esa forma. Una voz que sonó con orgullo, pero en parte Merlín sabía que lo que decía era una exageración. Apostaste más que tu alma. El dudar de tu idiotez solo será molesto a largo plazo. ¿Preocupado por mí? Merlín preguntó a sabiendas que la respuesta era un no, pero aún así siguió adelante. Sabía que no importaba si maldijera o dejara a Emilia a su voluntad, este haría siempre lo mismo. Ayudar incluso a costa de su propia sanidad. Mari-chan. La voz de Momo hizo que la nombrada se girase para ver a la joven que venía tras ella con un paso un poco más rápido para alcanzarla. Es bueno verte, Momo-chan. Merlín saludó con una sonrisa a la joven que se le acercó, se detuvo y esperó a que Momo estuviera delante de ella para corresponder el abrazo de bienvenida. ¿Estuvo bien tu fin de semana? La pregunta de Momo hizo que Merlín sonriera. Había pasado un buen fin de semana al lado de Emilia, había hablado y encontrado algunas cosas más las cuales burlarse del hombre. Estuvo tranquilo, Merlín respondió viendo a la joven. ¿Qué tal el tuyo? Algo ajetreado. Sonia está algo nerviosa con todo lo que pasó con Rías. ¿Es sobre su posición en la ciudad? No. La pregunta de Merlín hizo que Momo asienta con cabeza. No han regresado luego de la derrota, y parece que Youdou-san está sin salir de su habitación desde que despertó. Veo. Es algo que se veía venir, pero aún así Momo suspiró para indicar con la mano para seguir adelante.
Escuché noticias de zona, dejando de lado la situación de Rías. Sería... Escuché que los 4 grandes reyes desean aprobar que la casa Glass Yalabolas ya tenga el mismo peso que la casa Asmodeus. Aquella noticia desconcertó a Merlín. Esto no es algo confidencial. Lo sería, pero el revuelo que se armó es algo que no se puede llamar. O aquella no era algo de lo cual Merlín no estaba consciente, pero el que la información se esparciera de tal forma significaba que alguien dentro del círculo de Sirsech dio aquella noticia para alarmar al resto. Es un poco preocupante, Sona-san no se ha encontrado del mejor humor en estos días. Puedo imaginarlo. Es en parte la incertidumbre de lo que pasará con Rías. No pensé que Sona-san mostraría su descontento tan abiertamente. Incluso si actúan como lo hacen ahora, son amigas desde hace la infancia. En todo caso, Merlín no pudo seguir cuando alguien dio un paso hacia adelante, en donde estaban ambas jóvenes caminando. Era Sagi quien estaba con los brazos cruzados pero sonriente, esperando a que ambas chicas pasen. Es bueno verlas. Merlín siguió con la mirada a donde se dirigió la atención real de Sagi y tuvo que esforzarse para no sonreír. La atención de Sagi iba a Momo, quien le devolvió un saludo formal. Buenos días, Genshiro-san. Momo hizo un leve asentimiento con la cabeza. Merlín sonó y pasó un brazo tras la espalda de Momo, saludando con mayor ánimo a Sagi. Veo que está animada como siempre, Will-san. Merlín se rió ante ese comentario. Había encontrado una nueva forma de usar a Momo para obtener una reacción de Emilia. ¿Hubo alguna orden por parte del consejo? La pregunta de Momo recibió una negativa con la cabeza por parte de Sagi. Quería pasar a saludar. Merlín sabía que eso no era excusa. Fue realmente gracioso el observar el desarrollo de Sagi Genshiro, pasando de alguien que apenas lograría dirigirle la palabra a alguien que abiertamente la saludaba. La confianza que le trajo ser un demonio hizo que pasara de alguien desapercibido a una persona que incluso era catalogada como molesta, debido al orgullo o en todo caso arrogancia que llevaba. Por un lado, Merlín nunca se había topado con él en el pasado. Fue después de que se convirtió en demonio que las cosas cambiaron en la forma de actuar de Sagi. Arrogancia era el término correcto, ella lo reconoció. Por un lado podía comprender el hecho, Sagi era un reencarnado de 4 piezas y el portador de un dragón. Pero incluso así debía saber que había límites que era mejor no cruzar. ¿No te ha dado problemas ese bastardo, Mari-san? Merlín quería rodar los ojos de frustración. Antes Sagi hubiera estado temblando para solo decir su apellido como el resto de los chicos de la academia, pero ahora con la nueva mentalidad que había obtenido, incluso su confianza había incrementado para algo como esto. Por supuesto que no, él y yo nos llevamos bien, siempre me ha cuidado. Merlín respondió y respondió por Emilia, quien probablemente ya estaría en la biblioteca en este momento. Genshiro-san, no creo que Archer-san sea como lo pintan los medios. La golpe en pleno directo. El clamor con fuerza de Sagi hizo que una parte de los alumnos cercanos se voltearan para ver qué había pasado. Merlín no estaba en problemas reales, podía utilizar la situación, pero por un lado, ella estaba cansada de lidiar con el rubio. No era divertido, pero no era el momento para él de todos los modos. La boda sería el día de mañana y Merlín estaba consciente de la carta que le había dado Sirsech a Issei por medio de Graifia. ¿De verdad tienes algo que comprobar aquí? El pacto con un dragón puede significar mucho y la conversación va por el camino que deseo. Merlín estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas con un pequeño espejo que mostraba la habitación de Issei. Por cierto, ¿qué tal es tu visión? A diferencia de ella, Emilia estaba viendo directamente al chico desde el edificio en el que se encontraban. Habían movido la mayoría de las cosas a un edificio alto para facilitar el movimiento de Emilia. Koneko había estado aún al pendiente de los movimientos de ambos. Actualmente estaban en uno de los últimos edificios. La gran ventana, si así se podía llamar, daba a toda la ciudad, pero en específico a un punto que quería controlar, que era la academia, y las cosas que deseaba ver no era por ella. Fue petición del hombre. El refuerzo se adecua a mi cuerpo. Parece que el margen de sobreesfuerzo fue movido. Ya no tienes sobrecalentamiento entonces. Emilia giró un ojo y miró a Merlín de reojo. Oh, no me mires así, conozco esa condición tuya. Emilia no respondió de inmediato, pero habló al final. No, ya no presento el mismo límite que antes. ¿Eso quiere decir que lo tienes, verdad? El ceño fruncido de Emilia hizo que Merlín sonriera.
Oh, aquí viene, parece que terminó el pacto con Drake. Es importante. A futuro, el corazón de un dragón brinda una increíble vitalidad y fuerza, ponerle en el cuerpo de un humano o en este caso un demonio hará que se fortalezca a un paso agigantado. Pero no es lo que busca Semilla camino hasta ponerse al lado de Merlín, quien disipó la magia cuando obtuvo lo que buscó. Sí, incluso si un corazón de dragón da tantos beneficios, vuelvo al portador en alguien propenso a seguir sus emociones. Está siguiendo las emociones de un dragón, no de un humano. Exacto. Merlín extendió las piernas en el sofá y observó a Emilia quien se sentó a su lado. La mujer aprovechó para recostar la cabeza en el regazo del hombre. Un desenfreno puesto desde el inicio evocará en un solo final disponible. Un resoplido de connotación burlesca salió de Emilia casi al instante en que aquello fue mencionado. Últimamente me has mostrado variedad de emociones, a pesar de no sentir nada. Merlín miró el gris opaco aún presente, a pesar de la sonrisa de lado que mostró diversión. Fue divertido, el hecho que hayas encontrado un solo final para alguien de tal forma que lo entienda por completo. La sonrisa de Merlín aumentó. ¿Piensas en tu yo pasado? Más en un ideal prestado. Es lo que Issei-kun busca, ¿no es así? Es la respuesta que deseas darle. Emilia comentó con simpleza. Cualquier signo de una sonrisa o de mera diversión abandonó el rostro de Merlín. Solo quedó una sonrisa dulce que mostraba la malicia real de la mujer ante la idea de jugar con el futuro venidero. Solo estoy cumpliendo su deseo hasta más no poder. Merlín no extendió la mano y tocó la mejilla de Emilia con cuidado. ¿Acaso está mal concederle el deseo a un pobre chico que busca obtener de tomar lo que quiere? Conoces la respuesta a esa pregunta, y es por eso que es divertida. El día de la boda fue un evento privado que no fue posible para Merlín asistir, pero no significaba que no pudiera estar al tanto de lo que iba a pasar. Ella ya sabía desde el inicio en lo que terminaría, pero había una cosa que no podía prever, y era la forma en la que los actores harían su interpretación. Una gran obra con un escenario puesto para que el bien triunfe por encima de los demás. La forma en la que había repartido los papeles para que se adecue a su gusto, pero con la incertidumbre de la interpretación, hizo que todo valiera la pena. Eventualmente todo terminaría, pero hasta que llegue el momento podía seguir avanzando con aquel hombre que incluso si le ponía un teatro completo no asistiría. Más de una vez Merlín se preguntó aquello. ¿Era amor o simple curiosidad? El poder prever lo que harían la mayoría hizo que la sorpresa se limite a una obra de una sola presentación como aquella, pero ahora era distinta. Ella era parte de una obra que no conocía el final. ¿Cómo no podía estar más emocionado que eso? Si sales afuera con una sonrisa como esa, perderás todo por lo que has trabajado. Emilia comentó al entrar en la habitación de Merlín. Había estado terminando de acomodar todo para sus próximos directos. Ella seguiría, en parte tuvo que moverse por las amenazas constantes de ir a su casa por parte de algunos fanáticos, bastante acérrimos a la idea de que ella debía ser pura. ¿No te hace más feliz verme así? Merlín lo sabía, conforme más de su naturaleza o más real eran sus expresiones, más Emilia mostró interés por ella. ¿Por qué? Fue lo que se preguntó, pero no hubo una respuesta lógica a lo que ella hacía. En cierto grado ella era lo que Emilia debía odiar más. En vez de mostrar un rechazo a la fina cara que había armado para el hombre, se mostró más interesado en lo que había tras la máscara sonriente que había desarrollado. ¿No era eso lo mejor? Pensé que deseabas guardar todo para ti misma. ¿Quién sabe? Pero Merlín se volteó para ver a Emilia parado bajo el marco de la puerta, dio unos cuantos pasos hasta quedar frente a frente. ¿No te emociona más verme de esta forma? La mano de Merlín había ido en la entrepierna del hombre y comenzó a frotar de forma suave el pantalón del hombre. Si quieres jugar de esa forma, al menos deberías usar algo para recuperarte. Si eres tú. Merlín sintió el auge en sus emociones, como su corazón bombeó más fuerte ante el abrazo que la envolvió y las manos del hombre que bajaron por debajo de su blusa blanca. No hay por qué ser amable. Merlín estaba con el mentón apoyado en el hombro de Emilia, quien se había agachado para estar a su altura. De otra forma no sería lo mismo. Cuando la mano de Merlín estaba por entrar para abrir el cinturón de Emilia, sonó el timbre. La sonrisa de Merlín se esfumó y su corazón, que había estado al máximo, sintió un leve choque antes que todo se volviera más lento y la aceleración anterior cayera. Debí poner yo misma los campos. ¿Quién había puesto los campos delimitados dentro en su departamento?
fue Emilia, entonces él debería ser quien conociera de la situación. Algo como eso es. Un beso. Uno que hizo que Merlín se callara debido a la intensidad dada, sintió como ella fue invadida y el fuerte abrazo la impidió moverse, no fue algo corto que se viera interrumpido por el sonido constante del timbre. Fue luego que Emilia se mostró satisfecho, que soltó a Merlín jadeante y recobrando el aliento. Ella no era la única, siendo que alzó la cabeza y vio al hombre que estaba en el mismo estado. Eso Merlín no se esperó algo como eso y mucho menos que la dejaran en aquel estado para que Emilia luego se vaya directamente a atender a quien había llegado. ¡Qué cruel! Era obvio para Merlín que aquella táctica fue usada para que ella no hiciera preguntas, que se contentara y que después que el hombre terminara de atender lo que pasaba entonces habría una recompensa. Merlín se rió gratamente pero de forma suave. Jugaría el juego de Emilia y tampoco intentaría ver qué es lo que él estaba haciendo, ella también tenía las cosas que estaba ocultando. Fue una forma de estar a mano. Bien, quizás debería usar un poco de energía para seguir el juego esta noche. Lamento la llegada tan arrepentida. No te preocupes, cosas como esas suceden. Emilia miró a la mujer que estaba sentada frente a él, se encontraban en un comedor cercano al edificio en el cual se había alojado Emilia con Merlín. Solo deseaba informar sobre la ruptura del matrimonio de Rías Gremor y Emilia miró a Grayfia atentamente sabiendo que ese no era el mensaje real que deseaba dar. ¿Hay algo más? La pregunta dada por Emilia hizo que Grayfia asienta. Se restableció el poder político para los Asmodeus, ya no serán una casa vasalla para los Glass Yalabolas. Dudo que estén felices con eso. Ambas partes mostraron un cierto grado de disgusto por factores distintos. Los Glass Yalabolas por perder a los Asmodeus, y los Asmodeus porque no podrán tomar el lugar de su casa en los Cuatro Grandes Reyes. Grayfia abrió levemente los ojos y nuevamente se acercó. De hecho, eso quedaría para tu actuación, si se da el caso entonces podría. Detente. Emilia detuvo la conversación, había notado casi desde la primera instancia que la mujer era lo que se esperaba de un clan vasallo, pero esto era ridículo. Si esto es por Circech entonces no es necesario. Mi señor no tiene nada que ver con esto. Emilia quiso decir algo pero al final no encontró palabras para decir aquella situación. ¿Por qué una mujer que lo había tirado todo estaba haciendo algo tan ilógico? Se suponía que ella había sufrido al dejar el bando de la vieja facción, que ella ya no estaba sujeta a nada de su pasado, pero ahí estaba, mostrando un interés en su señor de forma diferente a la que mostraba a su posición actual. Lo que más sintió Emilia fue el hecho que Merlín le advirtió de eso. El estado mental de Grayfia jamás se recuperó, por más que los años pasaron jamás superó lo que había sido en el pasado. Y aquella muestra de fe ciega a un nuevo miembro del clan fue lo que más curiosidad le sacó. ¿Qué era lo que buscó al final aquella sirvienta al informar algo como esto? ¿Por qué lo ayudaba de tal forma? Entonces Emilia observó brevemente el uniforme de sirvienta. ¿Qué es lo que quieres informar? No creía en la fe ciega o en las personas sin intereses de por medio porque él mismo era uno de ellos, sabía que por más que se clame que no había algo había un goce personal. Pero ¿qué era lo que buscó entonces aquella persona? Dudaba que fuese algo simple pero al ver los ojos brillantes de la mujer la situación solo se agravó más. Emilia no comprendió qué era aquel anhelo o remordimiento que mostraba mientras que parecía buscar algo de él. Un tarareo suave de Merlín en la cama compartida de Emilia y ella. Estaba acostada boca abajo con los pies recubiertos por medios agitándose a los lados. Se mostró feliz y debía estarlo, el resultado final no fue lo que esperaba, pero tampoco algo tan fácil para obviar. Una pieza se había movido por sí sola antes de tiempo, si bien a causa suya, no significó que fuese algo que no podría ser una mejora, no había algo así como un tiempo límite y su final estaba siendo programado para un futuro cada vez más incierto. Emoción. Desde que puso aquel peón dentro del hombre el plan de alzarlo por encima de los demás había comenzado. Probablemente Emilia no lo admitió en su totalidad, pero el hecho que dijera que el umbral para el punto crítico de su refuerzo máximo se había movido fue suficiente para Merlín para comprender que el cuerpo se estaba acentuando. Estaba interesada en saber hasta dónde llegaría aquel hombre en un cuerpo el cual podía desarrollarse por completo y por sobre todo, saber qué sería primero para el hombre, la aceptación de su humanidad, o la pérdida total de esta. No sé qué tal quedó. Hola.
Sí, ya sé que esto iba a ser para el domingo, pero pasaron cosas, además la votación se movió un día y eso es más que suficiente para hacer que tenga problemas a la hora de seguir mi horario de escritura. ¿Les gustó el capítulo? La verdad que me está costando retomar el ritmo de las cosas, y espero que el capítulo sea decente al menos para presentar. Si bien lo dije, me tomó más tiempo porque no quería dar algo que considerara insípido, pero bueno, ojalá que el resultado final sea adecuado. Noticia. Lo que sería hoy la apertura de One Shot que podría presentar pasará para el 14 de junio en vez de este día, 14 de mayo, un mes más de tiempo y con límite de 15k de palabras, sin caracteres. La información ya la hay y el premio sigue siendo el mismo, una comisión gratuita. En fin, espero que les guste y si es así, den su comentario, favorito, voto o lo que sea en la plataforma en la que lean. Rey de Picas fuera.